¿La Biblia fue escrita por Dios o por los hombres? ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta o alguna vez te han hecho esta pregunta? Bueno, si ese es el caso, te animo a que te quedes hasta el final del video, ya que vamos a responder justamente a esta pregunta de si la Biblia es escrita por Dios o por los hombres, pero también vamos a dar argumentos de por qué la Biblia es la palabra de Dios y justamente el último argumento es el más importante de todos. Si es primera vez que ves uno de mis videos, les habla su servidor en Sosoria. Si este video te llega a ser de bendición, te animo que al final me puedas apoyar con un like, con una manito. Y bueno, sin más voy a entrar en el tema. Es importante entender que la Biblia fue escrita por los hombres, pero inspirada por Dios. Dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y útil para instruir en justicia. También en otro lugar dice la misma palabra, que ninguna profecía fue de interpretación privada, sino que todos los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que, en otras palabras, si bien la Biblia fue escrita por los hombres, no fueron los hombres los que determinaron qué se escribía y qué no, sino que fue justamente Dios que por medio de su Espíritu inspiró a los hombres para justamente escribir aquello que Dios quería que se escribiese. Entonces, vuelvo a repetir lo mismo, si bien la Biblia fue escrita por los hombres, quien influyó a los hombres para determinar lo que se escribía fue justamente Dios. Así que es por eso que la Biblia es la palabra de Dios, porque fue Dios quien la inspiró. También es importante saber que la Biblia no es un solo libro, sino que es un conjunto de 66 libros en un solo libro, escrito por aproximadamente unos 40 autores diferentes, y que entre el primer libro de la Biblia y el último libro de la Biblia hay aproximadamente unos 20 siglos de diferencia, ya que el primer libro de la Biblia no es el libro del Génesis, sino que es el libro de Job, y el libro de Job se estima que por la forma en la que está redactado, que fue escrito entre el 1800 al 2000 antes de Cristo, y bueno, el último libro sabemos que es el libro de Apocalipsis o Revelación, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos en los años 90 aproximadamente después de Cristo. Así que entre el primer libro de la Biblia y el último libro de la Biblia hay casi 20 siglos de diferencia, y no solamente el hecho de que estos autores de la Biblia fueron escribiendo las escrituras en diferentes siglos, sino que también en diferentes contextos culturales, algunos en tiempos de paz, otros en tiempos de guerra, otros en tiempos de cautividad. Algunos fueron escritos por personas capacitadas como el apóstol Pablo, otros por hombres sin letra como ejemplo el apóstol Pedro, y también algunos fueron escritos por personas de una clase social alta, por reyes en palacios, otros fueron escritos por personas en el desierto. En otras palabras, la Biblia fue escrita por diferentes personas en diferentes siglos, en diferentes contextos culturales, y personas que de diferentes capacidades, algunas personas cultas, otras personas incultas, y también con diferentes contextos económicos. Y a pesar de todo eso, toda la Biblia apunta hacia un solo tema, que es justamente nuestro Señor Jesucristo, ya que no solamente el Nuevo Testamento nos habla de la persona de Jesucristo, sino que también ya en el Antiguo Testamento podemos ver a la persona de Jesucristo. De hecho, lo vemos desde el libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job, cuando Job dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. En otras palabras, Job estaba convencido de que su Redentor
no solamente vivía, sino que un día éste iba a resucitar, haciendo referencia al Señor Jesucristo. También el salmista en el Salmo 16, versículo 10, dice, haciendo referencia a Jesucristo, dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. También podemos ver que el profeta Isaías narra a la perfección lo que iba a ser la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, especialmente en el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Entonces, en otras palabras, podemos ver como toda la Biblia, desde el principio hasta el final, los 66 libros apuntan a la persona de Jesucristo. Otro argumento que también es bastante interesante son los descubrimientos científicos que ya estaban escritos en la Biblia antes de que la ciencia tan siquiera los pudiera descubrir, ya que estaban escritos desde hace miles de años. Ejemplo, el ADN humano, sí, aunque no lo creas, el ADN estaba escrito en la Biblia. Dice el Salmo 139, versículo 16, y los salmos fueron escritos siglos antes de Cristo. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. En otras palabras, todo lo que iba a ser la composición y la genética humana ya estaban escritas en el libro de Dios, sin faltar una de ellas. En otras palabras, sin que faltara ni un solo detalle. Y justamente eso es lo que nosotros llamaríamos hoy en día como el ADN, ya que el ADN es la información genética de todos los seres vivos. Y no solamente sino que podemos ver más descubrimientos científicos que ya estaban escritos en la Biblia desde antes de que la ciencia tan siquiera los descubriera. De hecho, el ADN fue descubierto en el siglo pasado, a mediados del siglo. Y otros descubrimientos, de hecho tengo un video en el cual hablo: la ciencia y la Biblia son compatibles o se contradicen, donde ahí cito varios descubrimientos científicos que ya estaban en la Biblia desde hace miles de años, y descubrimientos que la ciencia apenas los ha ido descubriendo, algunos el siglo pasado y otro apenas hace un par de siglos nada más. Y cito algunos porque en ese video no cito, por ejemplo, el ciclo hidrológico, el ciclo del agua, que lo describe, que también está en el libro de Job y en el libro de Eclesiastés, y también otros más que por ahí no llego a mencionar en el video, pero les animo a que vean ese video en caso de que no lo hayan visto, que está aquí en mi canal. Bueno, y por último me gustaría citar el argumento más importante de todos, y este no es un argumento teórico, porque más allá de los argumentos que puedan haber a favor, o incluso que algunos podrían citar en contra, en el caso de los que no creen en la Biblia, sino que este ya es un argumento experimental. Este es un argumento que todos nosotros podemos llegar a experimentar, ya que todos nosotros podemos comprobar si verdaderamente la Biblia es o no es la palabra de Dios. Dice la palabra en 2 de Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El Evangelio, mi querido amigo que estás viendo este video, es poder de Dios para salvación. Cuando una persona verdaderamente acepta el Evangelio genuinamente, o sea, cuando una persona reconoce sus pecados ante Dios, le pide perdón por estos y acepta a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador personal, Dios entra en la vida de esa persona y hace un cambio radical y genuino en la vida de esa persona. A tal punto que si esa persona antes de recibir a Cristo en su corazón era una persona drogadicta, Dios la rescata de las drogas. Si era un alcohólico, Dios lo rescata del alcohol. Si era una persona que vivía con odio en su corazón, Dios cambia ese odio en su corazón y pone en su corazón un espíritu de perdón. Si esa persona antes vivía sin propósito, pues Dios le da un propósito. Si esa persona antes vivía en depresión, pues Dios la rescata de la depresión. En otras palabras, Dios transforma los corazones de las personas. Cuando el Evangelio llega a la vida de una persona, Dios restaura
a esa persona. Cuando el Evangelio llega a una familia, Dios restaura esa familia. Cuando el Evangelio llega a un barrio, a una nación, pues Dios cambia ese barrio, esa nación, porque el Evangelio, pese a que el último libro fue escrito hace 20 siglos, sigue transformando las vidas de las personas a día de hoy. Y ese, mi querido amigo, es el argumento más importante. Ese es el argumento real y ese es el argumento contra el cual no hay argumento. Así que te animo a que con confianza, si no has aceptado a Cristo en tu corazón, a que aceptes a Cristo, a que le des una oportunidad, que te arrepientas de tus pecados, que le abras tu corazón al Señor Jesucristo y vas a ver cómo Él va a hacer un cambio en tu vida. Y no solamente en tu vida, sino que vas a ser un testimonio de Jesucristo a tal punto que vas a influenciar y generar un impacto en los ambientes que te rodean. Que Dios te bendiga muchísimo. Te saluda y te bendice su servidor Enzo Soria. Si este video te fue de bendición, te animo a que, como decía al principio, a que le des me gusta, a que te suscribas a mi canal en caso de que no estés suscrito. Y bueno, a que compartas este video con alguien que consideres que le pueda llegar a ser de bendición. Así que por lo demás, muchísimos saludos y muchísimas bendiciones.